Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Gracias por visitar una vez más este canal. Hoy quise traerles este video ya que unos días atrás yo abrí un pequeño debate en una de las páginas de Facebook donde tratan procesos migratorios, donde yo pregunto ¿cuál método elegirían las personas para traer a su pareja a vivir aquí a los Estados Unidos? Los cuales serían por medio a la visa K1 de novio o petición CR1 de esposos. Entonces en esa página yo vi que mucha gente eligieron por la petición CR1 de esposo y algunos también desearon haber tomado esa categoría en vez de la K1 de novios. Pero ¿por qué sería? Para los que no me conocen y están aquí por primera vez, mi nombre es Oscar Pérez, vivo en Estados Unidos y vine aquí mediante mi esposa por medio de la petición de prometido visa K1. Con mi experiencia adquirida con la visa K1 me puse a investigar en internet sobre la petición de esposos y vi que en verdad sí hay unas cuantas cosas que sí la diferencia una de la otra. Entonces quiero compartir este video para aquellas personas que están indecisas por traer a sus prometidos extranjeros a vivir aquí a los Estados Unidos y así tengan una idea y sepan qué proceso tomar. Así que bueno, sin mucho más que hablar, empecemos de una vez. Bueno, empezando con la visa K1, una de las ventajas que tiene esta visa es que tú vienes mucho más rápido y esto va a variar en un lazo más o menos de 6 a 9 meses ya si estás en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que esta visa es solo válida por 90 días para tú poder contraer matrimonio con tu novia o novio. En cambio con la CR1 se sabe tardar hasta más de un año después que tú te casas en tu país. Pero mucho ojo porque esto tiene sus pros y sus contras, que un poquito más adelante le estaré contando. Y bueno, siguiendo con la visa K1, también con la visa de novio, si tú tienes hijos en común con tu pareja o no, ellos también pueden venir contigo a vivir a los Estados Unidos, cosa que con la CR1 no pueden, ya que deben de hacer peticiones por separado para ellos. Otra ventaja que tiene la visa K1 es que beneficia mucho a las parejas que son de un mismo sexo, ya que si tu país de origen no está permitido el matrimonio entre ambos sexos iguales, con la visa K1 puedes hacer este proceso y como esa ley sí es permitida en este país, puedes venir con tu pareja y casarte aquí en los Estados Unidos. Ahora le voy a decir los costos que conlleva este tipo de visa. Para la petición inicial de tu prometido, formulario I-129F, el costo es $535. Ojo que le estoy dando los precios actuales, ya esos precios pueden variar de acuerdo a qué fecha estás viendo este video. Los exámenes médicos cuestan ya $450. Esto es dependiendo ya de la vacuna que tengas puesta, puede ser más o puede ser menos. Para las entrevistas debes de llenar la DS-160 y el costo de este formulario es $265 actualmente. Ya cuando llegues a Estados Unidos y te cases con tu pareja, bueno, en mi caso yo pagué $110 por el certificado de matrimonio. Esto fue en el estado de la Florida. Después que te cases deberás de ajustar tu estatus y el costo es $1,225 actualmente. Esto va con las formas I-485, I-864, I-944 y las formas que son de permiso de trabajo y de viaje que son la I-765 y la I-131 para permiso de viaje. Estas dos últimas formas tienen un costo aparte, pero si ya mandas todo junto, el paquete completo, solo vas a pagar solo por los $1,225 por todos. Mi gente, le estoy diciendo el costo desde el inicio hasta cuando tú ajustas tu estatus, que en total esto viene sumando algunos $2,475, ya que en la parte de la entrevista para la Green Card puede ser que te pidan hacerte los exámenes médicos otra vez, ya que los primeros exámenes médicos tienen un cierto tiempo de vencimiento. Y también si ustedes tienen un abogado puede ser que el precio total sea todavía más costoso. Y bueno mi gente, esto es más o menos las ventajas y costos que tiene la visa K1 de novio. A continuación les diré las ventajas que tiene la petición CR1 de esposos. Una de las ventajas que tiene tramitar la petición CR1 de esposos es que ya automáticamente tú entrarás con la residencia permanente condicional, que a diferencia de la visa K1 no tendrás que esperarte por un año para tú poder obtenerla. También tendrás lo que es un número de seguro social, el cual tú podrás trabajar y estar en regla en este país. Y no tendrás que esperarte por un permiso de trabajo para tú poder laborar. Sí es verdad que con esta petición tú vas a durar más tiempo para entrar al país,
pero es porque todo el proceso te lo hacen juntos y por eso es que el tiempo se prolonga más. Ahora le estaré diciendo cuáles son los costos de la petición de esposo. Petición inicial de esposo tiene un costo de $535, igual que la de novia. Luego debes de pagar el affidavit of support, que son $120, y los exámenes médicos, que vienen siendo $450. Ya para la entrevista en la embajada debes de llenar la forma DS-260 y esta tiene un costo de $325. Y luego va el immigrant fee, que son $225. Ya sumando todos estos pagos, esto harían algunos $1,665. Ya viendo estas comparaciones, pueden ver que la petición de esposo extranjero CR1 cuesta mucho menos y favorece más ya cuando llegas aquí. Y bueno, mi gente, esta elección va a depender de la situación actual de cada pareja. Una cosa le digo, y es que cuando yo y mi esposa empezamos todo esto, la única cosa que nos importaba era que ya estuviéramos juntos y que nuestra relación a larga distancia ya terminara. Nosotros sí desconocíamos que la visa K1 era más costosa y que había que esperar más tiempo para obtener la green card, pero yo sinceramente de mi parte les digo, y es que no nos arrepentimos de haber tomado esta vía, ya que fue nuestra decisión y como quiera estamos juntos. Y también quién sabe qué hubiese pasado si hubiésemos tomado otra decisión. De seguro hubiese sido mejor o hubiese sido peor, pero quién sabe. Pero hay que darle gracias a Dios porque fue Él quien lo quiso así. Y hay que ser bien agradecidos, ya que hay muchas personas que han tenido problemas o están teniendo problemas con sus trámites, ya sea por cosas personales o por lo que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 actualmente, y esto está afectando a todos. Gracias a Dios ya enviamos mi ajuste de estatus y estamos a la espera. Pero a todas esas personas que aún se encuentran pasando por sus procesos, les digo que tengan mucha fe, ponerse positivos y no darse por vencidos, porque cuando uno menos lo espera, ahí es que está la cosa. Mi gente, recuerden que no soy abogado de inmigración ni tampoco un oficial. Solo les quiero compartir mi experiencia con ustedes y ojalá haber podido servirles de ayuda. Y bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. No olviden de suscribirse a este canal y dejar su me gustas. Nos estaremos viendo en otro de mis tantos videos que me faltan por darles. Se les quiere mucho, gracias por su apoyo y hasta la próxima. Bye bye.